Nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco y en esta oportunidad vamos a presentarles el tema titulado Contaminación de suelos por hidrocarburos, dictada en la sesión de clase de contaminación de suelos llevada por el magíster ingeniero Teodoro Guarguachipani. La presente investigación fue realizada por Gutiérrez Warwa Harold, Huellanero Taipe Melanie, Mejía Guamán María Soledad, Guamán Quispe Maricheli, Tacusi Gabriel, Geraldine Nicole y Luz Ara Zúñiga Santos. Las gasolineras o estaciones de servicio poseen tanques enterrados que contienen restos de hidrocarburos. Estos tanques sufren el deterioro provocado por la corrosión y en consecuencia generan la contaminación de suelos y del agua subterránea. Cuando se requiere construir sobre este tipo de terrenos abandonados, se exige antes de la edificación la ausencia de pasivos ambientales en el predio. Se entiende por pasivos ambientales a los residuos que han quedado en el suelo luego de las actividades antrópicas que ya no se puedan realizar. En ese sentido, el presente video habla en primera instancia sobre lo que es y cómo se da la contaminación de suelos por hidrocarburos, las principales fuentes, los impactos que genera tanto a nivel global como nacional, las técnicas de recuperación de suelos contaminados por esta misma causa y el caso práctico relacionado al tema. La contaminación de suelos por hidrocarburos. Bueno, la contaminación de suelos por hidrocarburos se da a través del petróleo, ejerciendo efectos adversos sobre las plantas, generando minerales tóxicos en el suelo, que estos son disponibles para ser absorbidos. Además, conduce al deterioro de la estructura del suelo, a la pérdida del contenido de materia orgánica y a la pérdida de nutrientes del suelo. En el Perú, las principales fuentes de contaminación por hidrocarburos son las actividades de explotación, transporte y almacenamientos de combustibles. Los riesgos de contaminación en las actividades de hidrocarburos, estos se dan a grandes riesgos en la salud, en el medio ambiente, que estos vienen a ser productos de los sitios contaminados del sector hidrocarburo, que es directamente proporcional a su ubicación y a las áreas de influencia, teniendo en cuenta los receptores ambientales y los mecanismos de transporte y acumulación de los receptores. Los estudios de caracterización. Bueno, estos estudios de caracterización se dan que son también utilizados para definir la responsabilidad por la separación de daños. Los criterios generados a ser considerados de la caracterización de un sitio se dan a través de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, y su reglamento es: la caracterización debe permitir la cuantificación de la extensión de la contaminación y volumen de suelos y materiales contaminados. Debe permitir la determinación de la exposición de los riesgos de los daños ocurridos a consecuencias de la misma. Caracterización de sitios contaminados. En esta fase se ejecuta y se determina la existencia de un sitio contaminado. Se tiene como objetivo definir las fuentes y focos de contaminación, tanto en su magnitud, en el tipo y la profundidad de la contaminación del suelo, y así como otros componentes ambientales que hayan sido afectados. Dentro de ello también se tienen en cuenta los potenciales de riesgo asociados a la contaminación de suelos, así como la necesidad de ejecutar medidas de remediación. Pues este estudio se hace junto a técnicas tales de muestreo como el muestreo de detalle, en donde se determina el área y el volumen del suelo, así como la cantidad y la distribución espacial de los contaminantes del suelo, sus tasas móviles, su posible extensión hacia componentes ambientales. El muestreo de detalle se desarrolla en base al modelo conceptual y su alcance se determina en función de los objetivos de caracterización del sitio. Del plan de muestreo. Dentro de la estructura del plan de muestreo debemos consignar tres cosas importantes. Primero son los datos personales, ya sea el objetivo del muestreo, las vías de acceso del sitio, el resumen de los estudios que se han hecho con anticipación, la localización geográfica, la delimitación de las áreas contaminadas, así como la planeación, que es la fase 2, donde se realiza el procedimiento del muestreo. En esta realizamos el estudio tanto del tipo de muestreo que se va a realizar, la localización, cuál va a ser la profundidad, el tipo de suelo que se está estudiando, la estimulación del número total de muestras, así como parámetros de campo en totalidad. Además de ello tenemos la parte
tanto del plan de salud y seguridad y el plan de cadena de custodia de las muestras. Luego de ello, nosotros tenemos la parte de anexos. Dentro de esta parte de anexos, nosotros ubicamos el lugar geográficamente mediante planos. Tenemos planos de carreteras, planos de calles, imágenes satelitales, planos de zonas de estudio, así como los puntos a muestrar. Técnicas de bioremediación de sitios contaminados por hidrocarburos. Existen diversas técnicas. Dentro de las más conocidas tenemos a las técnicas in situ y a las ex situ. Las in situ se dan en el mismo lugar, mientras que las ex situ se dan fuera del lugar, extrayendo suelo contaminado, haciendo una excavación. Pero, ¿cuáles son las técnicas in situ? Las más conocidas tenemos a la bioaeración o bioventeo, en el cual se necesita producir una biodegradación natural. Para ello, se va a estimular la actividad microbiana adicionando gases como el metano y el oxígeno. Esta técnica funciona tanto en suelos semivolátiles o no volátiles, con respecto al contaminante, ¿no? Ahora, dentro de las técnicas in situ también tenemos la bioestimulación. ¿Pero cómo funciona esto? Bueno, para ello vamos a adicionar a este suelo contaminado soluciones acuosas conteniendo nutrientes que ayuden a que este suelo pueda mejorar la biodegradación de microorganismos orgánicos o para la inmovilización de inorgánicos. Se aplican suelos contaminados tales con pesticidas, así como suelos con hidrocarburos, y se pueden en condiciones aerobias como anaerobias. Dentro de los distintos nutrientes que se utilizan tenemos al carbono, al nitrógeno, al fósforo y al potasio. La atenuación natural es otra técnica in situ, la cual nos ayuda a biotransformar el suelo. Es decir, vamos a utilizar procesos físico-químicos que ayuden al suelo y al contaminante de forma natural. Estos procesos reducen la concentración de los contaminantes en los suelos y ayuda a su dispersión, su volatilización, su disolución o biodegradación. Tratamiento de terreno o land farming es una técnica ex situ, la cual se utiliza mucho en hidrocarburos, es bastante conocida, ya que no solamente trata ese tipo de residuos, sino en residuos olerosos y también fangos aceitosos provenientes de alguna refinería. Consiste en dispersar el contaminante que se va a biodegradar sobre una capa arable que esté destinada a ello. Funciona muy bien este tipo de estudio tanto en hidrocarburos, pero hay algunos problemas tanto en petróleos pesados y metales pesados. Dentro de las técnicas de ex situ tenemos a las biopilas también, que es un tratamiento de biorecuperación en condiciones no saturadas, que consiste en la reducción de la concentración de los contaminantes derivados del petróleo en suelos excavados mediante el uso de biodegradación a partir de la construcción de un sistema cerrado que permita controlar los lixiviados. Tratamiento de biosuspensión o bioreactor. Bueno, es una técnica ex situ en la cual se va a excavar el suelo contaminado y se va a introducir en un reactor en el cual se le va a añadir nutrientes, agua y cultivos microbianos que van a ayudar a poder realizar la degradación de este. Para ello, se mezcla bien esto y se airea la suspensión hasta que este llega a un nivel adecuado donde se para y se deja que se separen los compuestos. De esta manera se genera un sedimento, que es el suelo, el cual va a ser regresado a su lugar de origen, y los líquidos generados se van a proceder a desecharlos en aguas residuales. El objetivo fue evaluar la existencia de posibles pasivos ambientales, asimismo implementar las tareas de remediación en caso de ser necesarias y posteriormente poder construir un edificio de viviendas en el terreno. Bueno, naturalmente, antes de realizar el diagnóstico, se retiraron los tanques enterrados que fueron enviados a un tratador autorizado para su limpieza y posterior desguace. Se definieron como CDI un grupo de compuestos en función a su alto grado de toxicidad. Está el GRO más el DRO, que son compuestos orgánicos de gasolina y compuestos orgánicos de diésel, que, formaron hidrocarburos totales y en su contenido de hidrocarburos dentro del rango. El GRO y el DRO prácticamente es la gasolina diésel. El HTP son los hidrocarburos totales de petróleo y el BITEX, el benceno, tolueno, etilbenceno y silenos. Los trabajos que se desarrollaron según los procesos estándares de operación establecidos por las normas de aplicación ASMT, entre otras, fueron las determinaciones analíticas que se realizaron mediante las aplicaciones de métodos definidos según las normas USEPA y otras también que son internacionalmente reconocidas. Se siguió un protocolo que fue estricto para asegurar la preservación de las muestras en su seguimiento mediante la utilización de cadenas de custodia. Hidrocarburos aromáticos polinucleares. Se realizaron 12 sondeos del suelo considerando una profundidad máxima de hasta 5 metros. Y se construyó un sondeo también de hasta 5 metros de profundidad dentro de la zona de los tanques y se obtuvo un total de 37 muestras del suelo. Los sondeos fueron realizados con equipo de perforación mecánica
y fue hasta la profundidad establecida. En 6 de los sondeos de los totales se procedió a la profundización de estos para la posterior instalación de los freatímetros, que fueron construidos hasta 2 metros por debajo del nivel estático de la capa freática, lo cual se encontró en el momento de las operaciones igual a unos 5 metros de profundidad en promedio. Para las tablas se toman como límites de concentración los analitos derivados de los hidrocarburos a los valores consignados a la nueva lista holandesa. Bueno, para la segunda tabla, como puede verse, en el sondeo de 4 a 3 metros de profundidad y en el sondeo de 6 a 3 metros de profundidad superan los valores máximos permitidos por la ya mencionada norma para el HTP. El resto de los sondeos a distintas profundidades presentaron valores dentro de la norma. Finalmente, en la última tabla se puede ver los freatímetros PR03 y PR08 que superan los valores máximos permitidos como la mencionada norma para HTP, y el resto de los freatímetros igual presentaron valores dentro de la norma. Equipo para SVE. Los pozos de extracción se realizaron con equipos de perforación que tienen la particularidad de perforar en seco, y esto va a permitir no perturbar el material, ni la muestra, ni el acuífero total. Bueno, la introducción de un volumen de líquido en el acuífero va a producir el desplazamiento del hidrocarburo en fase libre o el disuelto, que pudiese, presentar, generado así un falso resultado negativo. Por otra parte, al momento de realizar la perforación dentro del acuífero no se altera ni se incorpora material extraño que pueda alterar al acuífero o posibles contaminantes en sus distintas fases. Plan de remediación. La metodología propuesta consistió en una remediación in situ de los suelos por la baja contaminación de los mismos. Asimismo, se utilizó la tecnología de extracción de vapores en suelos contaminados, también conocida como SVE, ventilación de suelo o extracción total del vacío, que es un método de tratamiento aplicado para reducir la concentración de componentes volátiles, estos que están absorbidos en la zona no saturada. El proceso consiste en ejercer vacío a través de los pozos de extracción para crear un gradiente de presión y concentraciones que induce a la remoción de volátiles en fase de vapor de suelo a través de los pozos de producción, permitiendo una adecuada superficie de emisión y a la atmósfera. Directrices para la remediación de suelos contaminados. Como primer punto tenemos la identificación de la fuente de contaminación. Esto va a implicar ubicar dónde se encuentra la fuente que origina la contaminación y asimismo conocer la historia, si tiene fugas o algún derrame accidental. Como punto 2 tenemos la selección de contaminantes de parámetros a considerar. Los parámetros que suelen recomendarse como indicadores de la contaminación del suelo por hidrocarburos son los hidrocarburos totales de petróleo. Como punto 3 tenemos la caracterización del suelo y del subsuelo de los sitios contaminados. Entre los principales parámetros también se deben tener en cuenta los que están la estratigrafía del sitio, la permeabilidad, la porosidad del suelo, la profundidad y el grupo de suelo. Definición de niveles de limpieza. Bueno, la evaluación de los riesgos asociados a los niveles detectados de los contaminantes puede suplir esta eficiencia, pero al indicar la probabilidad de que ocurran efectos adversos, también se podrían enfrentar un cierto tipo de dificultades, puesto que no se han establecido criterios de riesgo a seguir en función de usos presentes y a usos futuros de los suelos restaurados. Como punto final tenemos a las tecnologías aplicables a la restauración. Para esto se debe seleccionar la tecnología más adecuada para el tratamiento del sitio contaminado por hidrocarburos. Estrategia de muestreo. Bueno, esto depende de la relevancia y la pertinencia de los datos sobre los niveles de los contaminantes que se va a tener y asimismo la extensión contaminada por derrames petroleros. Igualmente, la metodología de evaluación de riesgos debe concentrarse en determinar la exposición del suelo y su posible afección a los acuíferos. Dentro de las técnicas para la remediación de suelos se encuentra la fitorremediación, que es una alternativa para la recuperación de suelos contaminados con hidrocarburos, en donde se utilizan elementos biológicos que contribuyen a la oxidación, degradación, transformación y a la completa mineralización. Además, la fitorremediación como técnica biológica permite la descontaminación de suelos contaminados debido a la capacidad restauradora de algunas plantas. La fitorremediación presenta diversos métodos fitorremediadores como la fitoextracción, la fitovolatilización, la fitodegradación y la fitoinmovilización y por último la fitoestabilización. Además de la fitorremediación encontramos otras técnicas de remediación que es la ex situ y la in situ. Las técnicas in situ son de menor costo y de bajo impacto ambiental inducido, pero existen dudas acerca de sus resultados finales. En cambio, las técnicas ex situ se destacan por su efectividad, dado que el suelo contaminado es físicamente eliminado y el suelo nuevo que se incorpora se mezcla con el anterior no contaminado. Dentro de estos podemos encontrar la bioventilización, que es in situ, y la extracción de suelos, que es in situ, y por último la incineración, que es ex situ. Principales fuentes de contaminación de suelos por hidrocarburos. La contaminación de suelos generada por las actividades industriales se asocia principalmente a la producción de desechos. En el caso de los hidrocarburos, viene a ser todo lo contrario, ya que las principales sustancias contaminantes de estas industrias vienen a ser los propios hidrocarburos.
Una de las principales fuentes vienen a ser los derrames no remediados o mal remediados, que se convierten en pasivos ambientales, los cuales vienen a ser suelos abandonados, que fueron contaminados por efluentes o derrames o quizá restos de residuos. Los pasivos ambientales también se pueden generar por otros procesos, los cuales vienen a ser la mala disposición de los residuos, o también pueden ser por fugas de hidrocarburos provocadas por accidentes o manejos inapropiados dentro de las actividades como la refinería, la petroquímica, el transporte, el almacenamiento y la comercialización. Sitios contaminados en el noroeste del Perú. Varios informes de identificación registraron un total de 3.750 PASH, que vienen a ser pasivos ambientales del sector hidrocarburos, en el departamento de Piura entre los años 2013 y 2017, de los cuales 2.147 poseen suelo contaminado. Según la estimación de nivel de riesgo realizado por la OEFA, de las 2.147 áreas encontradas, 102 representan un riesgo alto para la zona en la que se ubican, 1.935 representan un riesgo medio y 110 representan un bajo riesgo para la zona en la que están ubicados. Los suelos contaminados de riesgo alto se encuentran distribuidos en tres categorías. El 78% se encuentran en zonas de productividad, el 15% en zonas de conservación y protección ecológica y el 7% en zonas de aptitud urbana. Sitios contaminados en el noroeste del Perú. Varios informes de identificación registraron un total de 3.750 PASH, que vienen a ser pasivos ambientales del sector hidrocarburos, en el departamento de Piura entre los años 2013 y 2017, de los cuales 2.147 poseen suelo contaminado. Según la estimación de nivel de riesgo realizado por la OEFA, de las 2.147 áreas encontradas, 102 representan un riesgo alto para la zona en la que se ubican. Sitios contaminados en la selva norte. En este caso encontramos lotes ubicados en Loreto. El lote 192, el lote 8, conjuntamente con el oleoducto norperuano, pertenecen a las operaciones de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos, que a su vez también representan al mayor número de sitios contaminados en la selva norte. El lote 1AB, el lote 8 y el lote 8X llevan más de 40 años de vida y son los campos petroleros más antiguos de Loreto. Dentro del lote 8X podemos encontrar la reserva natural Pacaya-Samiria, que requiere un cuidado y remediación especial debido a la gran diversidad biológica que presenta. En general se han hecho muy poca remediación en suelos en estas zonas, y la polución de larga duración todavía existe. Las fuentes más importantes de contaminación en los sitios petroleros y sus contaminantes más comunes en la selva norte vienen a ser los logos de perforación, donde pueden encontrar varios sulfatos, el petróleo crudo, el cual lleva consigo hidrocarburos de petróleo y algunos metales, el agua producida por estas industrias, que lleva consigo sales, metales, hidrocarburos de petróleo y materiales radioactivos, y por último y no menos importante, los productos químicos utilizados en las operaciones de mantenimiento, donde podemos encontrar el ácido clorhídrico y biocidas. Oleoducto norperuano. Es una de las obras más importantes realizadas en el Perú. Su construcción solo demoró 2 años, y es así como el petróleo de los yacimientos de Petroperú llega a Lima para su refinado. Petroperú es la empresa estatal encargada de la operación y el mantenimiento del oleoducto, donde en 2016 ocurrieron 13 derrames de hidrocarburos y 12 de ellos fueron en la selva. Y desde marzo de 2020 hasta julio de 2021 se registraron 45 derrames de hidrocarburos en la región de Loreto. Casi la mitad de ellos ocurrieron en el lote 8, y tras las averías del oleoducto se demuestra una vez más lo frágil que es la industria de los hidrocarburos cuando se trata de ambientes complejos como lo que es la selva peruana. Efectos de la contaminación de suelos por hidrocarburos. El derrame de hidrocarburos es uno de los más importantes factores de contaminación en el suelo. No solo cambia la actividad microbiana, sino afecta la funcionalidad del ecosistema. Dentro de las diferentes afecciones que existen gracias a estos derrames, se tiene la afectación de las propiedades físicas y químicas del suelo. Por otro lado, tenemos la pérdida de capacidad de soporte de crecimiento vegetal y causa un impacto paisajístico. También tenemos los cambios en la dinámica poblacional de la fauna y contaminación por infiltración a cuerpos de agua. La mortalidad y las secuelas en especies marinas también es uno de los importantes efectos, así como la afección a los hábitats marinas y terrestres. Por otro lado, tenemos los daños físicos a los ecosistemas marinos, daños en las reservas de acuicultura, y asfixia y daños a la vegetación y a la biota intermareal. Hemos llegado a la conclusión que la remediación es el conjunto de operaciones correctivas destinadas a evitar los efectos nocivos que ocasionan o pueden ocasionar un suelo contaminado.
Se debe adoptar las medidas pertinentes para el restablecimiento de la situación física alterada o que tiendan a impedir nuevos riesgos para las personas o daños en los bienes o en el medio protegido.